Hoy viajamos hasta el barrio árabe por excelencia de Granada, el Albaicín. Recorrer sus calles empinadas, asomarnos a sus miradores, hospedarnos en uno de sus muchos palacios con siglos de antigüedad, visitar sus cármenes y almorzar en uno con vistas a la Alhambra son solo algunos de los placeres que nos ofrece el barrio morisco. En este lugar, soñado por grandes poetas, músicos e incluso reyes, hay que agudizar todos los sentidos y no perderse la experiencia de entrar en un hamam o en una tetería, conocer el trabajo de los artesanos y probar los sabores de su pasado nazarí. Las banderas de la Torre de la Vela de la Alhambra van a guiar nuestro recorrido durante toda la visita al Albaicín. Su vista se contempla desde prácticamente cualquier rincón. La primera parada de nuestra ruta será el mirador del Palacio de Carlos V. Desde aquí nos deleitamos con la perspectiva de ese laberinto de calles estrechas y de casas encaladas en blanco y tejados color rojizo, construidas por los ziríes, una dinastía bereber, durante el siglo XI y que más adelante recorreremos para descubrir uno de los rincones granadinos que menos cambios han sufrido con el paso de los siglos. Bajamos por la colina de Alsabica, a los pies de la Alhambra, y llegamos al margen izquierdo del río Darro. Este río divide el Albaicín en dos. Por un lado, lo que se conoce como el barrio de la Churra y por otro, el barrio de Axares o del Deleite, que es como se llamaba tradicionalmente el Albaicín. El barrio de la Churra esconde otro de los miradores con más encanto de la ciudad. Nos asomamos para contemplar las vistas del trazado de callejuelas del Albaicín, que desde aquí se mezclan con los edificios más modernos que forman el centro de Granada. A simple vista, el Albaicín tiene una apariencia austera, recuerdo de la arquitectura de los musulmanes, quienes edificaban sus casas con discretos exteriores y dejaban el lujo y la belleza para el disfrute de la familia que las habitaba. Pero no hay que olvidar que en este lugar se forja el origen de lo que llegaría a convertirse en capital del reino nazarí. Para vivir la auténtica aventura que nos ofrece el barrio, nos adentramos ya en ese trazado de calles estrechas y serpenteantes que comienzan en Plaza Nueva, la plaza más antigua de Granada. En este punto confluyen los caminos que llevan a la Alhambra y al Albaicín y es el lugar de encuentro para miles de personas de todo el mundo que desean conocer esta emblemática ciudad. Subimos por la carrera del Darro. El Albaicín Bajo es una fachada continua monumental, donde hay palacios, donde hay iglesias, donde hay conventos, hay monasterios y un río que además de traer pepitas pequeñitas de oro, tiene una configuración propia extraordinaria, con mucha vegetación de ribera, con patos que hacen su vida dentro de él. Prácticamente todos los inmuebles son inmuebles palaciegos, o monasterios, o iglesias, o casas nobles. ¿Por qué? Porque una vez que la ciudad cae en manos de los reyes católicos, tienen que hacer reparto, los gastos, sueldos que han tenido los nobles castellanos que han aparecido y que han intervenido en la Guerra de Granada. Pero es una intervención superficial en la parte baja. Todo el trazado mantiene esa configuración de una ciudad mediterránea e islámica. Callejuelas con muchas vueltas y revueltas, calles sin salidas. En resumen, un auténtico dédalo, que es similar a ciudades del norte de África o del Oriente Próximo. Entramos en una de esas casas palaciegas reformadas durante el siglo XVI para albergar la vivienda de los condes de Benalúa y que hoy forma parte de la oferta hotelera del barrio. La casa se asienta sobre la traza de una antigua casa árabe y se comienza a edificar en el siglo XVI. Es la condesa de Benalúa la que la encarga
Bueno, en la época de una familia de las más conocidas de Granada, y a partir de ahí se fue ocupando como vivienda, como casa palacio y como cuartel general de los Migueletes, el cuerpo de policía rural de la época carlista. Tiene la estructura original y más característica de las casas del Albaicín. Tenemos un patio central y alrededor se encuentra toda la edificación. Todo esto es original. Podemos ver los suelos, las columnas, toda la balaustrada que tenemos en la parte superior de la casa, todos los artesonados y la cúpula. Seguimos subiendo hasta los puntos más altos del Albaicín y del Sacromonte y nos paramos en uno de los puentes que cruzan el río y que fue construido después de la conquista de la ciudad. Este edificio que veis, moderno, con la base redonda, por lo menos en parte, era un molino, una aceña. Por aquí se pasaban los carros, se llevaba el grano hasta el molino, se molía, pagaba su porcentaje pertinente en función de los sacos. El señor Cabrera pues se llenaba sus bolsillos con suficiente abundancia como para construirse un palacio, no en la primera fila, que es la que vemos ahora, sino en la segunda fila. Cruzamos el puente para completar la visita con una experiencia que nos permitirá viajar en el tiempo y disfrutar de los baños árabes que nos trasladan a Al-Ándalus. Bienvenidos. Voy a contaros la experiencia que vais a tener ahora aquí en los baños. Vamos a empezar bañándonos en las diferentes termas, con diferentes temperaturas, y luego vamos a acompañar al masaje. Pensar que este tipo de experiencia es muy propia de aquí, ya que estamos situados junto al río Darro. La decoración, el espacio es muy parecido a los baños de la Alhambra. Con la sensación del agua aún en nuestra piel, bajamos de nuevo a la carrera del Darro para pararnos en otro edificio con historia y que aún mantiene la fachada con pinturas murales de estilo renacentista. Sus habitaciones, con vistas a la Alhambra y al río Darro, están situadas en torno a un típico patio granadino. Aquí disfrutamos de un delicioso café preparado por el primer barista oficial de Granada. El café que van a tomar es un café de variedad arábiga que nosotros lo compramos verde, lo tostamos y lo dejamos que repose 5 días y a partir de 5 días lo mezclamos, que es una mezcla de Etiopía, Colombia y Brasil, y está muy fresco y muy rico. El rumor del agua que transcurre por el cauce del río Darro sigue guiándonos en nuestro paseo por el Albaicín Bajo y nos lleva hasta otro puente, conocido como Puente de Espinosa, una de las vías más transitadas por los aguadores que hasta bien entrados en el siglo XX transportaban agua potable desde las fuentes, aljibes y pilares de la ciudad por todo el Albaicín. Precisamente este tipo de conexiones, estos puentes, eran los que tiene que utilizar todo aquel que quiera comunicarse desde el barrio de La Churra hasta el barrio de Axares, y piensen en esa necesidad de agua diaria que tenían en las casas los vecinos del barrio. Las aguadoras y aguadores cogían agua del Albaicín, lo transportaban, tenían que cruzar el río para que esos vecinos pudieran cocinar, pudieran realizar sus actividades diarias. Seguimos por la carrera del Darro, arteria principal del Albaicín Bajo, y llegamos hasta los restos de otro de esos puentes que conectaban las dos riberas del río. Un cruce que unía un lienzo de la antigua muralla Kadima, que protegía la parte más antigua de la ciudad, con la alcazaba de la Alhambra. Además, en época cirí, formaba parte de la Puerta de los Tableros, cuya función era bloquear el agua que venía del río para que al abrirse limpiara el cauce. Una vez aquí, entramos en el edificio en el que se encuentra el Bañuelo. Restaurado en el siglo XX, sigue conservando algunos de los elementos que lo caracterizaban durante la época musulmana,
cuando formaba parte del ritual de la ablución antes de la entrada a la oración. El bañuelo formaba parte de esa norma musulmana de depurarse. Eran baños de vapor, es decir, utilizaban el mismo sistema romano simplificado. Es decir, tenía una recepción, sala fría, sala caliente, sala templada. Seguimos avanzando en nuestro recorrido y nos topamos con una gran fachada blanca y portada de piedra que forma parte del convento de Santa Catalina de Siena o Casa de Zafra, que fue construido en 1540. Bueno, hemos terminado en la Plaza del Padre Manjón este recorrido tan interesante, tan pintoresco del Paseo de los Tristes, aunque su verdadero nombre, el nombre de este paseo es Carrera del Darro. ¿Por qué empezó a llamarse Paseo de los Tristes? Pues porque fundamentalmente durante el siglo XIX por aquí se llevaban los difuntos hasta el cementerio que empieza a construirse en el 1850 aproximadamente, que está justamente detrás de la Alhambra. Granada enamora, su calle, su cosa, un rincón escondido de gran señorío, Granada la mora. Desde este punto comienza nuestra subida por la cuesta del Chapiz hacia el Albaicín Alto. Iniciamos la visita en el Palacio de los Córdoba, un edificio de estilo renacentista que fue reconstruido en esta calle en 1960 utilizando las balaustradas, columnas y artesonados originales que un empresario granadino guardaba en una villa cercana, cuando la casa original se convierte en una corrala donde se instalan diversos talleres de artesanos de finales del siglo XIX. En el límite entre el Albaicín y el Sacromonte encontramos otro edificio emblemático de la ciudad formado por dos casas moriscas unidas, la Casa del Chapiz. Una construcción en la que mezclaron elementos árabes y cristianos y desde donde también se contempla la Alhambra casi al alcance de la mano. Las cuevas del Sacromonte constituyen también una visita obligada en la zona. Por eso nos acercamos hasta la conocida Zambra de Curro Albaicín, en lo que hoy en día se ha convertido en un museo decorado por una gran cantidad de fotografías de los personajes más relevantes que han pisado esta cueva y por multitud de utensilios de cobre que nos hablan de la historia más reciente de la ciudad. Volvemos a bajar al Albaicín y cruzamos ahora por este arco que nos lleva directamente a la calle San Juan de los Reyes. En época nazarí, por aquí pasaba la acequia de Axares, que repartía el agua hacia todo el barrio bajo. Es una de las calles más amplias y largas del Albaicín y tiene una ubicación estratégica, paralela al río, de tal manera que está salpicada de callejuelas que desembocan en la carrera del Darro y desde las que es imposible no alzar la mirada y ver la Alhambra. A mitad de la calle nos paramos a contemplar la fachada de la iglesia de San Juan de los Reyes. De estilo gótico, fue la primera iglesia edificada en Granada tras la conquista y se encuentra construida sobre una mezquita. Prueba de ello es el alminar que se conserva hoy en día reconvertido en campanario. Unos pasos más adelante entramos en el Monasterio de la Concepción, uno de los conventos de clausura más antiguos de Granada. Fue fundado en 1518 y una de sus particularidades es su patio porticado, de tradición morisca y con fuente octogonal, que hace las veces de claustro en torno al cual se articulan las principales dependencias conventuales. Hacemos una parada para probar uno de los sabores de Al-Ándalus en una de las muchas teterías de tradición árabe que salpican el barrio del Albaicín. Aquí tenemos vuestro té marroquí, que disfrutéis del entorno. A partir del siglo XIX, con el surgimiento del romanticismo, este barrio vuelve a sufrir una transformación con la construcción de los llamados cármenes,
Esas viviendas amplias donde vivía toda la familia y que se caracterizaban por tener jardines a su alrededor para disfrutar del aire puro que se respira en la zona. Entramos en uno de esos espacios, el Carmen de los Cipreses. Hoy su propietario abre sus puertas para que se puedan realizar visitas guiadas. Se llama de los Cipreses porque tiene estos 8 cipreses en bailarina que fueron plantados en el año 1830. El Carmen tiene sus orígenes en la muralla Cirí, en la Puerta de los Exteriores. Fueron varias casas y se reconstruyó en su actual situación en el año 1758, respetándose la muralla Cirí a través de la torre y edificándose alrededor. Luego se construyó la Casa de Porras en su estado actual y el Carmen del Jazmín que tenemos aire bajo. El jardín representa una mezcla entre el gusto musulmán y el gusto cristiano. Seguimos la ruta entre mapas en papel y GPS móviles que nos indican dónde tenemos que ir en cada momento para no perdernos ni un rincón y la magia de este barrio granadino. Llegamos a otro de esos cármenes que salpican el entramado de calles del Albaicín Alto y donde se ubican muchos de los restaurantes donde probar la gastronomía de la zona con influencia árabe. Precisamente toda esa influencia árabe, musulmana, que se ve impregnada en a lo largo de la historia, ha ido impregnando a los habitantes de este barrio, pues hemos ido recuperando aquellas recetas de antaño, aquellos productos que eran característicos sobre todo de la época árabe y que hasta hoy persisten en nuestra cocina local. Uno de los platos más demandados es el carpaccio de quisquilla de Motril, ¿vale? Para prepararlo lo que hacemos es pelar las gambas. Una vez que ya están peladas lo tenemos que aplastar. Como lo vamos a consumir crudo, tenemos de congelarlo durante 24 horas. Añadimos los ingredientes, en este caso tenemos un buen aceite de oliva, un poquito de sal. Tenemos mandarina, tenemos un poquito de cebolleta y así quedaría el plato final. Los ciríes dejan dibujada la ciudad que hoy día conocemos. En el siglo XI construyen sus alcázares, sus palacios, realzan la muralla y empiezan a construir una ciudad con todos sus servicios, incluida la red de distribución de agua que ha llegado hasta nuestros días. Precisamente la acequia de Inadamar será la acequia que seguirá en funcionamiento hasta el siglo XX. Es ese sustento que tiene toda la población del Albaicín. Obviamente lo que van creando son puntos de almacenamiento de agua como estos depósitos, los llamados aljibes. Y si se fijan bien, muchos de los aljibes del barrio siempre están asociados a una iglesia. Y precisamente porque esta iglesia se va a construir en el mismo lugar donde hubo una antigua mezquita, este es el único ejemplo que tenemos en Granada de lo que sería un alminar exento. Y aquí, como pueden ver, precisamente la torre, que ahora se va a transformar en torre campanario, no está unida a lo que es la nave de la iglesia, sino que se queda como un cuerpo independiente. Dicen que Granada es tierra de miradores, que en su día sirvieron para defender el reino de Granada de sus invasores. Llegamos a otro de esos miradores desde donde contemplar toda la ciudad, el Mirador de la Lona. Este mirador en concreto nos pone en conexión las dos ciudades de las que está constituida Granada. La parte baja, orientada hacia la vega, la producción agrícola, la supervivencia, la parte alta, la zona más doméstica residencial, donde se concentra la parte de la historia más antigua. Como si se tratara de una ciudad aparte dentro del propio Albaicín, recorremos una serie de recodos y de calles escondidas tras unos altos muros de piedra para llegar al palacio de Dar al-Horra. Fue construido para Boabdil y su madre tras ser expulsados de la Alhambra por el emir Mulay Zin, después de que se enamorara de una cautiva cristiana, Isabel de Solís. Para ello se utilizan la misma distribución y materiales que los palacios de la Alhambra.
Así alcanzamos el mirador de San Nicolás, uno de los puntos más visitados del Albaicín. Desde aquí contemplamos la Alhambra al completo, su muralla norte, el barranco que la separa del Generalife, el perfil de Sierra Nevada y toda la ladera sur del Albaicín que llega hasta la parte baja de la ciudad. Pero antes de detenernos en este punto, en el que vamos a disfrutar de uno de los atardeceres más fotografiados del mundo, continuamos nuestra visita y lo hacemos conociendo más sobre la herencia artesana de íberos, fenicios, romanos o árabes que ha perdurado hasta nuestros días, gracias al tesón y el esfuerzo de los maestros artesanos. Este es el Centro de Artesanos Multidisciplinares de Granada, El Gallo. Aquí vais a encontrar artesanías como mantillas, faroles granadinos, cerámica, orfebrería y tejido granadino. Continuamos el paseo hasta la iglesia del Salvador, que en su día fue la mezquita mayor del Albaicín, una construcción de 5 naves con tejados adosados y decorada con columnas de mármol blanco que la hacían competir con la mezquita mayor de Granada, que estaba ubicada donde hoy se encuentra el sagrario de la catedral. Por el Arco de las Pesas y la Plaza Larga llegamos al punto más alto de nuestro recorrido para deleitarnos una vez más con las vistas de toda la ciudad desde el Mirador de San Cristóbal. Comienza a atardecer en Granada y volvemos al Mirador de San Nicolás para no perdernos este momento del día. Con el sonido de las guitarras y de las voces de los cantaores flamencos que han ambientado nuestra visita, nos dejamos embaucar por los colores que el ocaso refleja en la ciudad. Pero la visita a la ciudad aún no ha terminado y aprovechamos para cenar en uno de los restaurantes de la zona. Un edificio con historia y con las vistas espectaculares de la Alhambra iluminada durante la noche. Aquí estamos en el Albaicín, en el corazón del antiguo casco antiguo de la ciudad de Granada. Estamos al lado del Mirador de San Nicolás y nos encontramos en la antigua casa de Enrique Morente, donde estuvo viviendo unos cuantos años. Aquí lo que se intenta trabajar es más bien gastronomía española, con un toque francés, aparte de que intentamos también aportar un poquito lo que es la esencia del barrio, que es el antiguo barrio árabe, con platos como el cuscús de verduras o algún acompañante de platos que tengan también que ver con esta influencia. Aprovechamos la noche para dar un paseo y conocer más sobre este lugar que guarda la esencia de la historia de Granada. Terminamos nuestra visita en un tablao flamenco desde donde nos despedimos de la ciudad con los quejíos, los sones de las guitarras y el repicar de los tacones de los profesionales de este arte declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. El Albaicín es un paraíso abierto que permite al viajero rememorar el pasado árabe de Granada. Ya sea de día o de noche, sus calles empinadas y estrechas nos trasladan a esas raíces que están latentes en cada rincón, en cada edificio y en cada plato que podemos degustar durante la visita. Sin olvidar los olores a jazmín y a ciprés que nos acompañan en nuestro recorrido hasta cualquiera de los miradores desde los que contemplar toda la ciudad a nuestros pies, con la Alhambra como el horizonte más hermoso.